Buenos días muchachos, bienvenidos a la clase número 43. Ya es el último tema que vamos a estar viendo del semestre. Vamos a estar viendo sólidos geométricos. Bien, vamos a deducir las ecuaciones para calcular el volumen y el área de los cubos, paralelepípedos, esferas, cilindros, conos. De las pirámides, hay diferentes tipos de pirámides, por lo tanto las pirámides en esta ocasión no las vamos las ecuaciones para calcular las pirámides no las vamos a deducir. Bien. Ok, pues tenemos un cubo. Nosotros sabemos que un cubo es una figura, eh, un sólido de 6 caras. Bien, tiene 6 caras. Tiene la cara, vamos a llamarle cara frontal, tiene la cara lateral, tiene la cara de arriba, pero también tiene la cara de abajo, tiene la cara posterior y tiene la otra cara lateral, del lado izquierdo, lado derecho. Bien, ok. Miden exactamente lo mismo. Entonces, para que yo pueda calcular el área de un cubo, lo que voy a hacer es que me voy a fijar en cuánto mide el área de una de sus caras, y esa área yo la puedo multiplicar por 6 porque cada una de esas caras mide exactamente lo mismo. Entonces ya sabemos que para calcular un área de esas caras lo que hacemos es que multiplicamos el lado por el lado y nos va a dar las unidades cuadradas de esta área, y la multiplicamos por 6 para ver cuánto mide su área total. Entonces el área de un cubo yo la puedo calcular como 6 veces el área de una de sus caras, que es L cuadrada. Bien, y para calcular el volumen lo que yo tengo que ver es algo muy similar. Este mide L por L, que en este caso mide 4 por 4, entonces yo tengo 16 unidades cuadradas. Bien, pero en el momento en el que yo ya le agrego una profundidad a esta superficie, esas unidades cuadradas ahora se convierten en unidades cúbicas, porque cada uno de este cuadrito o este cubito va a ser la unidad básica para calcular áreas. Entonces, esta es una unidad cúbica. En esta primera capa yo tengo 16 unidades cúbicas, más otras 16 unidades cúbicas, más otras 16, más otras 16, entonces yo tengo 64 unidades cúbicas. Eso quiere decir que entonces lo que mida esta superficie, yo lo multiplico por la longitud de esta superficie o la profundidad, y con esa profundidad yo voy a poder calcular el volumen, porque al hacer esto, al nada más calcular esta superficie, yo estoy incluyendo todos los cuadros que están alrededor y todos los cuadros que están en medio. Al multiplicarlo para acá, perdón, estoy considerando todos los cuadros que están alrededor de cada una de estas capas, más los que están ahí en medio. Entonces el volumen yo lo voy a calcular como este lado por este lado, que mide lo mismo, por la profundidad, que también mide L. Entonces esto va a ser L cúbica. Y esas son las dos ecuaciones que ustedes van a poner en su formulario para complementarlo. Bien, entonces vámonos con el paralelepípedo. Se hace algo muy similar con el paralelepípedo. Yo, para calcular el área, lo que voy a hacer es que voy a ver, bueno, este es el largo, este es el ancho y esa es la altura. Igual tiene 6 caras, pero ahora las 6 caras son diferentes, entonces yo las tengo que considerar de 2 en 2 en 2. De 2 en 2 porque considero la cara frontal con la cara posterior, miden exactamente lo mismo. Ahora la cara de arriba mide exactamente lo mismo que la cara de abajo. Y la cara del lado izquierdo con la cara del lado derecho, las caras laterales, también miden lo mismo. Entonces yo lo que voy a hacer primero es calcular cada una de esas áreas por separado. Entonces, para calcular el área, calculo el área frontal por 2. Esta área frontal que mide el largo por la altura, 2 el largo por la altura.
Así la escribo. Después, las áreas, el área de la tapa de arriba y la tapa de abajo. Esto mide el largo por el ancho. Entonces, 2 veces el largo por el ancho. Más ahora las tapas laterales, la de la izquierda y la de la derecha. Mide ancho por altura. Entonces, esto mide 2 veces el ancho por la altura. Y así es como voy a calcular el área. Yo puedo de aquí factorizar ese 2 y me queda largo por altura más largo por el ancho más ancho por altura. Cualquiera de estas dos fórmulas que ustedes utilicen para calcular el área son correctas. Bien, y para calcular el volumen es el mismo principio. Calculo, lo podemos hacer de cualquier manera. Podemos ver, por ejemplo, esta área lateral y multiplicarlo por el largo. Podemos ver el rectángulo que está aquí abajo y después multiplicarlo por la altura, que eso es lo más común que vemos. Entonces multiplicamos, primero calculamos el área del rectángulo que está en el piso, que es el largo por el ancho, y después eso lo vamos a multiplicar por la altura que tengamos aquí. Y el volumen lo calculamos como el largo por el ancho. Bien. Ok, y cuando tenemos el cilindro, para calcular la superficie de un cilindro lo que hacemos es que este cilindro, que tiene una altura h, le vamos a hacer un pequeño corte. Hagan de cuenta que, como si fuera un cilindro de papel, que tiene es un papel enrollado, que tiene una tapa arriba, una tapa abajo, es de cierta altura y con un cierto radio. Lo que hacemos es que le vamos a hacer ese corte y lo vamos a desenrollar, entonces nos va a quedar esta figurita. Bien, donde esta altura pues sigue siendo la misma. Esto sigue midiendo h. Esto sigue midiendo diámetro r, diámetro r. Y ahora, lo que yo sí también tengo que apreciar es que esta circunferencia que tengo aquí alrededor, cuando yo corto aquí y desenrollo este cono, es exactamente lo mismo que tengo aquí. Miden lo mismo. Entonces lo que yo voy a hacer es que en lugar de ponerle una variable a esta base, lo que hago es que calculo la circunferencia de este radio y es lo que mide esta base. Entonces, la circunferencia de ese radio es 2pi por r y es lo que mide la base de este rectángulo, 2pi por r. Entonces, para calcular el área de este cilindro, lo que hacemos es que multiplicamos, primero calculamos el área de ese rectángulo y el área de ese rectángulo es 2pi por r por la altura. Y a eso le vamos a sumar el área de los círculos. Y para calcular el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y lo tenemos que sumar 2 veces porque tenemos 2 círculos. Entonces esto queda como más 2pi por radio al cuadrado. Bien. Entonces puedo utilizar, puedo utilizar esa fórmula o yo puedo utilizar, si yo factorizo 2pi por r, esto me queda adentro del paréntesis h más r. Cualquiera de esas dos que yo utilice para mi formulario es correcto. ¿Okay? Y ahora vámonos con el volumen. Para calcular el volumen, pues es algo bastante sencillo. Lo que hacemos es que, al igual que los anteriores, calculamos esta área y después le damos anchura o altura a esa circunferencia. Entonces yo aquí voy a tener ese cubito, ese circulito que por arriba va a tener un área. Pero después esta área
al darle una altura, voy a tener entonces ahí también cuadritos. Este primer disco va a formar la base para que yo pueda calcular la base de las unidades cúbicas. ¿Y cuántas unidades cúbicas voy a tener? Pues va a ser lo que mida esa área por esta unidad. Y después hago otro disco, y después hago otro disco, otro disco, otro disco. ¿Y quién me va a decir cuántos discos voy a poder formar? Pues la altura. Entonces es el mismo principio que nosotros tenemos para el paralelepípedo y para el cubo. Calculo el área de la tapa y lo multiplico por la altura. O lo puedo hacer al revés, ¿no? Calculo la tapa de abajo y lo multiplico por esa altura. Pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces el volumen del cilindro yo lo puedo calcular como el área del círculo pi por radio al cuadrado por la altura. Y así queda el volumen. Bien, ahora el área de un cono. Para calcular el área de un cono se hace algo muy similar a lo que hicimos con el cilindro. Nosotros sabemos que este cono tiene esta base de acá, ¿no? Tiene un círculo que mide R y del centro de ese círculo hasta el pico, pues va a medir una cierta altura. Bien. Y ahora, ese radio con esa altura y este lado de aquí, que se llama generatriz, me van a formar un triángulo rectángulo. Bien. Es importante que nosotros lo veamos así como un triángulo rectángulo porque después vamos a hacer cálculos con esa generatriz, pero después esa generatriz la vamos a poder convertir a términos de la altura. Bien, ok, hacemos entonces un corte, como hicimos en el caso anterior, un corte desde aquí hasta arriba. Y desenrollamos ese cono. Bien, entonces al desenrollar ese cono vamos a tener esta parte de aquí, que es la superficie de ese cono, más la superficie que tenemos aquí abajo. Bien, entonces este cono va a tener como arista, o perdón, como generatriz, esto de aquí. Eso va a medir la generatriz de este cono. Bien, ok. Ahora, lo que vamos a hacer para poder calcular la superficie es que vamos a dibujar un círculo más grande. Vamos a tratar de ajustarlo para que quede bien. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí ya podemos apreciar bien que este cono, que es ya desenrollado, forma una sección o una parte de un círculo más grande. Bien, ahora, lo que yo sí puedo saber es que este pequeño círculo que tengo acá de la base es exactamente lo mismo que la base de este cono, porque se desenrolló. Entonces, de aquí hasta acá mide lo mismo que la circunferencia de este círculo. Y la circunferencia de ese círculo mide 2πr. Vamos a poner la generatriz también en rojo. Bien, eso es lo que mide 2πr. Bien, ahora, el radio de este círculo más grandote mide lo que mida esa generatriz. Bien, entonces, a mí lo que me interesa es calcular el área de ese cono que está aquí adentro. Pero esa área de ese cono yo la puedo calcular como si fuera un porcentaje. Bien, yo sé que mi cono total, puedo calcular su área, pero yo no quiero el área completa, yo nada más quiero esta partecita de aquí, esta fracción que tengo aquí. Y esta fracción que tengo aquí la puedo calcular
con esta, con este arco, vaya, que tengo aquí. Yo sé que 360 grados va a medir todo este ángulo que está acá, de aquí hasta acá. Pero este ángulo de aquí lo puedo comparar con este arco que tengo aquí. Entonces, para calcular la circunferencia total, yo lo que puedo hacer es que es 2pi por su radio, que el radio es la generatriz, y la puedo comparar con con este pequeño arco. Entonces, para poder calcular esa fracción que es como un porcentaje, la fracción que yo voy a tener va a ser 2pi por r, porque eso es lo que mide este arco, y entre el total. El total es 2pi por el radio del círculo grande, que es la generatriz. Entonces, esto se simplifica, 2, el pi se simplifica. Entonces, la fracción que yo tengo de esta pequeña área respecto al total es r sobre g. Esa es la fracción que yo tengo, r sobre g. Bien, entonces, ahora sí, para calcular el área del círculo grande, vamos a calcular el área del círculo grande, va a ser igual a pi por su radio, que es la generatriz, al cuadrado. Pero a mí no me interesa todo el área del círculo grandote, a mí me interesa nada más el área de esta pequeña fracción. Entonces, al área del círculo grande, vamos a ponerle el área del cono, va a ser igual a pi por la generatriz al cuadrado por esta fracción. Pi por la generatriz al cuadrado por esa fracción. Entonces, esto va a ser igual a, simplificamos aquí, y nos queda pi por radio por la generatriz. Y así es como yo calculo esta área. Ahora, a esta área yo tengo que sumarle el área de la circunferencia. Por lo tanto, el área ya total del cono la voy a poder calcular como pi por radio por la generatriz más pi por el radio al cuadrado. Y ya, así la puedo utilizar o puedo factorizar pi por radio y adentro me queda la generatriz más un radio. Bien, pero esa generatriz, si yo la quiero en términos de la altura del cono con el radio, lo que hago es que aplico el teorema de Pitágoras y yo sé que aquí g cuadrada va a ser igual a h cuadrada más r cuadrada. Entonces, si despejo, h cuadrada más r cuadrada. Y esta la sustituyo aquí. Y entonces me queda que el área del cono va a ser igual a pi por el radio por la raíz cuadrada de la altura al cuadrado más el radio al cuadrado y a esto todavía más un radio. Entonces, cualquiera de estos tres formatos que ustedes utilicen para calcular el área de un cono es correcta. Bien, nada más que pues la última se ve muy fea y por eso se utiliza la generatriz en lugar de la altura. Bien, ok. Ahora vámonos con el cálculo del volumen de un cono. Aquí es donde vamos a empezar a utilizar un poco de cálculo integral para que podamos ver cómo se calcula el volumen de un cono. Es mucho más fácil que estar calculando, por ejemplo, haciendo, perdón, particiones, porque es lo que habíamos estado haciendo hasta ahorita. Recuerden que hacemos nosotros particiones de estos conos o de estas figuras, hacemos particiones.
y las vamos sumando, ¿no? Pero nada más que esta figura, pues no es una figura regular, va disminuyendo cada vez, por lo tanto tendríamos ahí que tener conocimiento un poco más de series y sucesiones para que podamos hacer sumatorias de series y sucesiones. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que acostamos este cono para hacer su cálculo. Va a ser mucho más fácil porque este lado representa una recta, este lado también representa una recta y aquí pues está curvo, entonces es un poco más difícil verlo así. Este cono lo vamos a pasar al plano cartesiano. Si yo dibujo un plano cartesiano, y me llevo este cono a ese plano cartesiano, me va a ser mucho más fácil estudiarlo. ¿Ok? Al llevarme el cono al plano cartesiano, yo voy a poder ver varias cosas. Primero, voy a saber, vamos a dibujarle la base de ese círculo. Ahí está la base, ¿ok? Y aquí está el radio. Bien, vamos a hacer un amarillo para que se aprecie un poco más. Ok, aquí está su radio. Bien, entonces, de aquí hasta acá sigue midiendo H. Y luego la altura, o aquí en este caso se ve como altura porque ya se acostó, pero realmente esto mediría el radio. Por lo tanto, las coordenadas de este punto son H, R. Esas son las coordenadas de ese punto, H, R. Bien, ahora, lo que yo puedo hacer para estudiar el volumen de este cono es proyectar una recta que vaya desde antes del cono y que siga. Bien, esto es una recta. Digamos que aquí me salió mal por mi pulso maraquero. Bien, y esa recta, que no es otra cosa más que y es igual a mx más b en el plano cartesiano, es una recta que nosotros ya hemos estudiado anteriormente. Entonces vamos a calcular la ecuación de esa recta. Yo tengo que esa recta cruza en dos puntos. Bien, este es el origen, por lo tanto tiene coordenadas 0,0. Bien, vamos a poner este punto en rojo. El punto P tiene coordenadas H, R. Entonces, si yo quiero calcular la ecuación, que es y es igual a mx más b, tengo que calcular la pendiente y tengo que calcular la ordenada al origen. Bueno, la ordenada al origen es fácil, porque la ordenada al origen sabemos que cruza en 0, por lo tanto la ordenada al origen es 0, cruza el eje de las y's en 0. Bien, y ahora la pendiente recuerden que es el cambio en y respecto al cambio de x, y para eso necesitamos dos puntos, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces tomamos este punto y este punto. Y2 es R, Y1 es 0. Sobre X1 es R, X2 es R, X1 es, perdón, H y X1 es 0. Bien, entonces la pendiente es R sobre H. Entonces la ecuación de esta recta es Y es igual a M, que es R sobre H, por X más B, pero B es 0.
Y esa va a ser la ecuación de esta recta. Bien, ahora, lo que vamos a hacer es, recuerden que nosotros para calcular los volúmenes hacemos estos cortes y vamos sumando estos discos que nos van apareciendo aquí. Entonces vamos a tomar como referencia uno de esos muchos discos. Bien, este disco va a medir desde aquí hasta acá, va a medir X. X, no sabemos exactamente cuánto mida, yo solo sé que va a medir X. Y la altura o el radio, este punto que está aquí, para poder calcularlo, pues yo lo que hago es que sustituyo ese valor en X en la ecuación de la recta para encontrar su coordenada en Y. Entonces, este punto yo lo puedo calcular si sustituyo esta X aquí, en esta X, pues no va a ser otra cosa más que esta Y. Esa Y. Bien, entonces, ahora sí, ya que tengo todo esto definido, lo que voy a hacer es que el volumen va a ser igual a la sumatoria de todos esos discos, de las áreas de esos discos. Bien, y nosotros sabemos que la herramienta más poderosa para sumar un número infinito de números es una integral. Entonces el volumen va a ser igual a la integral del área de esos discos respecto a un diferencial de x. Bien, en este caso, el área de ese círculo yo lo puedo calcular como pi por este radio que es y al cuadrado. Entonces volumen va a ser igual a la integral de pi por el radio que es y al cuadrado por el diferencial de x. Yo no puedo resolver una integral que está en términos de y que tiene un diferencial de x. Esa y lo tengo que pasar en términos de x. Por lo tanto, utilizo esta ecuación de la recta porque yo sé que y es igual a r sobre h por x. Entonces calculo el volumen es igual a la integral de pi por r sobre h por x al cuadrado por el diferencial de x. Y esta integral yo la voy a definir, voy a empezar a sumar estos circulitos desde el punto 0,0 y voy a ir sumando hasta llegar a h. Entonces es una integral que yo defino desde 0 hasta h. Desarrollo el poco álgebra que tengo aquí, r cuadrada sobre h cuadrada por x cuadrada, porque recuerden que este se aplica a todos los que tengo acá adentro, por el diferencial de x. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que todo esto que es una constante lo voy a sacar de la integral y nada más voy a integrar lo que está aquí adentro. Perdón. Pi por r cuadrada sobre h cuadrada por la integral de 0 a h de x cuadrada de x. Ok, y esto nos queda, nosotros sabemos que es la integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3. Y vamos a evaluar esta integral desde 0 hasta h. Entonces esto nos queda pi por radio cuadrado sobre h cuadrada por x, que ahora vale h cúbica sobre 3, menos x cúbica, que ahora x vale 0 al cubo sobre 3.
Este término obviamente se elimina, es 0. Y me queda entonces que el volumen es igual a pi por radio cuadrado sobre h cuadrado por h cúbica sobre 3. Esto con esto se simplifica y entonces el volumen de un cono va a ser igual a este entre 3, queda abajo y arriba me queda pi por radio al cuadrado por altura. Que muchos lo escriben así, otras personas lo escriben como 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Y así es como vamos a calcular el volumen de un cono. Muy bien. Ok. Para calcular el área de una esfera, lo que hacemos es que tomamos una esfera con un radio, el que sea, y la vamos a colocar dentro de un cilindro voy a mandarlo hacia el fondo. Ok, esto es un cilindro. Bien, me falta pues obviamente la tapa de acá arriba y la tapa de acá abajo. Es un cilindro que tenemos exactamente en en donde la esfera cabe exactamente tanto de largo, por ancho, por de todos lados, ¿no? Entonces, esto mide R, por lo tanto, de aquí a acá va a medir R también. Este cono mide R. ¿Ok? Y lo que nos dice este dibujo es que la superficie de este cono va a ser igual a el área de este cilindro. Entonces, el área de la esfera va a ser igual al área del cilindro, sin las tapas, nada más el puro cilindro. Entonces nosotros ya vimos que para calcular el área de ese cilindro, lo que hacemos es que hacemos ese corte y simplemente nos queda un rectángulo con una altura, que en este caso esta altura va a medir desde aquí hasta acá, va a medir 2 veces el radio, es decir, el diámetro, porque es desde aquí hasta acá. Bien, entonces esto mide 2 veces el radio. Y la base de este rectángulo va a ser exactamente la circunferencia de este círculo. Entonces, 2pi por r. Bien, entonces al calcular la superficie de este rectángulo vamos a poder calcular el área de esa esfera. Entonces el área de esa esfera va a ser igual a 2pi por r por 2r. Y esto va a ser igual a 4pi por r al cuadrado. Y así es como vamos a poder calcular el área de esa esfera. 4pi por r al cuadrado. Bien, ok. Ahora vámonos con el volumen de una esfera. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos con la anterior. Vamos a resolver esto con integrales. Entonces yo voy a dibujar un plano cartesiano. Y voy a dibujar una esfera. Bueno, voy a dibujar un círculo. Aquí. Entonces, a partir de ese círculo, si yo hago girar el eje de las y o el eje de las x,
hago girar este eje. El eje de las X. Al hacer girar ese eje de las X, lo que me va a generar ese círculo es un sólido de revolución. Así se lo conoce. Ese sólido de revolución va a estar girando, entonces al estar girando, yo voy a ver que se va a estar formando esa esfera. Entonces lo que aquí tengo que hacer es aplicar igual las integrales, perdón. Yo sé que el volumen va a ser igual a la integral del área o del corte de una sección transversal por un diferencial de X. Ok, entonces vamos a ver. ¿Esta es una esfera o es un círculo que tiene un radio R? Este radio va a medir R. Bien. Aquí yo voy a tener X y aquí yo voy a tener Y. Que esa Y es la misma que esta. Y de aquí yo puedo sacar la ecuación que R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada, a partir del teorema de Pitágoras. Bien, ahora, lo que yo voy a hacer es que justo ahí donde hice ese radio, voy a hacer un círculo. Voy a hacer un corte. No me sale perfecto, pero voy a tratar de representarlo. Bien. Ok. Entonces, a partir de este círculo, yo sé que es un círculo que va a medir desde aquí hasta acá, va a medir X y que el radio va a ser Y. Bien, entonces es exactamente la misma expresión. R cuadrada es igual a X más Y, X cuadrada más Y cuadrada. Bien, entonces, lo que yo tengo que hacer es, ese corte que hice aquí es un corte de un disco y recuerden que yo lo que voy a empezar a hacer para sumar y encontrar el volumen es que voy a empezar a cortar muchos discos acá y los voy a sumar todos. Bueno, para sumarlos todos lo hago mejor con la integral. Entonces, el volumen lo voy a calcular como la integral del área de esos discos. Entonces, el área de ese disco, específicamente este disco, es pi por radio al cuadrado por el diferencial de x. Pero yo sé que ese radio de ese disco que acabo yo de cortar no es otra cosa más que y. Pi por y cuadrada por el diferencial de x. Mismo caso, yo no puedo resolver esta integral cuando yo tengo variables de y está respecto a x. Entonces lo que hago es que sustituyo aquí y cuadrada. ¿De dónde puedo sustituir y cuadrada? Pues de la ecuación. Yo sé que y cuadrada es igual a r cuadrada menos x cuadrada. Entonces el volumen se convierte a la integral de pi por y cuadrada, que es r cuadrada menos x cuadrada por el diferencial de x. Ahora sí, desarrollo el pequeño álgebra que nos quede. Y esto me queda. Distribuyo esa integral y b va a ser igual a, el volumen va a ser igual a la integral de pi por r cuadrada diferencial de x menos la integral de pi por x cuadrada diferencial de x. Saco aquellas que sean constantes, en este caso de la primera integral, pi y el radio son constantes y me queda la integral del diferencial de x. Y aquí, pues solamente pi por la integral de x cuadrada de x. Bien, entonces integro.
hay que definir los límites de integración. Nosotros estamos haciendo este corte de estos círculos desde aquí. Entonces, y lo vamos a ir haciendo hasta llegar hasta acá. Entonces, si desde aquí hasta acá mide R, entonces de aquí hasta acá va a medir menos R. Entonces voy a ir desde menos R hasta R en mis integrales. Bien, eso entonces va a ser pi por el radio al cuadrado por la integral del diferencial de x, pues es x, que va a ir desde menos R hasta R. Ya esto le vamos a restar pi por la integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3 y la vamos a evaluar desde menos R hasta R. Entonces, si nosotros evaluamos pi por R cuadrada, esto va a ser primero, la evaluamos en menos R y le vamos a restar evaluada en R. Menos pi, hacemos lo mismo, sustituimos primero, perdón, aquí lo hice al revés. Aquí tenemos que sustituir en R, después menos, una menos R. Ok, sustituimos entonces R cúbica sobre 3 menos R cúbica sobre 3. Ok, entonces el volumen de esa esfera va a ser igual a pi por radio al cuadrado por R menos R me da 2R. Y a esto le vamos a restar pi por pi por radio cúbico sobre 3 menos un menos R cúbica sobre 3, pues esto se convierte a menos por menos, se convierte a más. R cúbica sobre 3. Y ese R cúbica sobre 3 más R cúbica sobre 3 se convierte a 2 veces R cúbica sobre 3. Entonces 2 veces R cúbica sobre 3. Bien, entonces esto me queda como 2 pi por radio al cúbico menos 2 pi por radio al cúbico sobre 3. Aquí lo que hago es que factorizo dos pi por r cúbica y me va a quedar entonces 1 menos 1/3. De aquí me queda 1 y de aquí me queda 1/3. Yo sé que si a un entero le quito 1/3, pues nada más me van a quedar 2/3. Y si después multiplico este 2/3 por este 2, entonces el volumen me queda como 4/3 pi por el radio al cubo. Y ahí quedó. Pues muy bien, muchachos, por favor, complementen sus formularios y nos vemos el día de mañana para resolver un poco de ejercicios respecto a estos temas.